belarri egia lanian, eta, bueno, denudak egun bezala aldaketa batzuk egin ditugu talde barruan. Alde batetikan, teknikoen aldetikan, eta beste aldetikan, korredoren aldetikan, ez? Korredoren aldetikan, badakizue, lehenengo aldiz dala, atzerritar jendea ekartzen deula, konturatzen ari gea, kanpoko jendea ekarrita, brasileño bat, brasildar bat, kolombiar bat, eta Gironako mutil bat, ekarri deula, eta hori azkenean ikusten nahi gea, aberasgarria dela. Sí que es verdad que el paso de volver a profesionales otra vez aficionado es un poco complicado porque, bueno, el nivel, la calidad que te trae y todo eso, pero bueno, estoy muy contento de poder venir aquí. La verdad es que la infraestructura del equipo está muy bien, nos tratan fenomenal y la verdad que es eso, que el equipo no tiene nada que envidiar a muchas estructuras continentales. Tekniko aldetikan, lehen urten ja ikusten genuen, hobeto izango litzatekela barrutikan kontrolatzea edo jakitia beti nola gauden gure korredoriak, kanpoko preparatzaileai galdetu beharrian, geukik gure preparatzaileak, ez? Eta maiatzaldian hasi nintzen hitz egiten Igor González de Galdean horekin, hasi ginen hitz egiten, da baietz posible izango zala. Yo de entrada creo que la oportunidad que ahora mismo el grupo Eulen, Giravira Taldea, me da para poder desarrollarme dentro de la formación, pues para mí es muy importante. Creo que era una parte que la tenía olvidada, el estar en el World Tour o en equipos de altos presupuestos te hace centrarte mucho en el mundo profesional y esto es otra cosa, ¿no? Que como personas tengan la capacidad de formarse y de aprender lo que es la bicicleta, lo que es el ciclismo y lo que conlleva el compromiso y el sacrificio en un equipo de formación como es el Grupo Eulen. Azkenean denbora etaratzen jakitea, ez? 2 urteko ez dugu jato hor ohitzeko, baina oin bigarren ebaluaketa adibidez bakarrik derrigorrezko asignaturak hartuta nago, eta temporada txukun bat itxeko behintzat deskantzurako eta denbora gehiago dagoen, eta egongo dira hastiak beti zailagoa izango dana, baina ahaleginduko ga denbora hori nunbaitetik etaratzen. Posiblemente el World Tour sea preparación como objetivo y aquí sea al revés, ¿no? El objetivo, la preparación y la formación del ciclista. Eta, bueno, gero ere badaukagu beste zuzendari berri bat, eskarmentu handiko pertsona, Sergi Tomas, Kataluniarra,
hori kontinentaletan ibili izan korritzen, maila altuan. Jarraitzen du ere Txetxa, zarauztarra. Pues tampoco sabía muy bien lo que me podría llegar a encontrar, pero como digo, llevo un tiempo fuera del ciclismo, estaba un poquito desconectado, no del ciclismo, sino del ciclismo de competición, entonces no conozco todavía muy bien a los corredores, pero me gustó bastante la actitud que tuvieron y la forma de correr, entonces yo creo que se pueden hacer cosas, creo que se puede salir una temporada más bonita de lo que se puede igual pensar desde fuera. Dentro del equipo Eulen se busca que los ciclistas pues se vayan aprendiendo y vayan adquiriendo conceptos y vayan aprendiendo a utilizar herramientas que en el futuro, si llegan a profesionales, puedan ser muy útiles para su mejora. Y sí que al menos a mí me gustaría que el equipo tenga una imagen de unión, de dar guerra, de ser un equipo ordenado y de hacer las cosas bien. Luego los resultados pueden venir o no venir, pero al menos que se vea pues que se está trabajando y que se están intentando hacer las cosas bien. Básicamente hacer buenos resultados, volver a demostrar que puedo estar allí, intentar ayudar al equipo a lo máximo posible y devolverles la confianza que han depositado en mí. Eta jende berriarekin ere oso harreman ona dakau. Talde txikia eta orduan oso harreman estua dakau denen artean. Lehenengo urtean asko sufritu eta aldenean lagundu, baina lehenengo urtea bakigu oso gorra izaten dela eta Bueno, esta temporada, viendo que la pasada temporada no me fue mal, pues ir estas primeras carreras como toma de contacto para ver mi estado físico y mi forma, para luego subir y estar adelante y poder disputar carreras. Es que se tiene que agradecer mucho el esfuerzo que hacen las empresas por seguir patrocinando y ayudando a los equipos ciclistas. Sí que es verdad que estamos en un momento complicado porque las cosas no están como tendrían que estar, pero se agradece mucho que sigan empresas como Eulen patrocinando y ayudando a equipos ciclistas. Helburua behintzat realista, baina goixan jarri bidea, ze behian jarri eskero, gero ez da konformatik eta karrera pare bat edo etxera erobateko aukera.